Hola familia Influencers, espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo a todos y bienvenidos a un día más de Influencers Español. Quiero pedirles que por favor abran el libro de Apocalipsis. Hoy tengo un mensaje muy retador, incluso para algunos de ustedes puede que sea difícil de escucharlo, pero yo siento que de verdad es necesario hablar de este tema. Si tienes tal vez unos 30 años o un poco más, recordarás que en muchos momentos de los últimos años, muchas personas han creído o incluso se ha profetizado, se ha hablado de que por diferentes acontecimientos ya va a venir el fin del mundo. Y bueno, podemos recordar por ejemplo el 31 de diciembre de 1999, cuando muchas personas esperaban las 12 de la noche creyendo que en ese momento iba a haber un colapso a nivel mundial o incluso que iba a pasar una catástrofe mundial. También podríamos hablar, por supuesto, del 11 de septiembre del 2001, una fecha que cambió la historia de la humanidad y que también muchos dijeron era el comienzo del apocalipsis, del fin del mundo. Podríamos hablar, por ejemplo, del 6 de junio del año 2006, el día 6 del mes 6 del año 6 de este nuevo milenio. Y muchas personas creían también que por esa fecha específica también iba a suceder algo catastrófico. Y así podríamos hablar de muchas cosas. Cada inundación, cada terremoto, cada huracán, cada catástrofe a nivel mundial, donde muchas personas dicen que es lo que el Apocalipsis ha estado profetizando o ha profetizado desde hace muchos años. El fin del mundo, el juicio por parte de Dios. Y bueno, pues en las últimas semanas, esta pandemia que estamos viviendo también ha generado que muchas personas crean o incluso profeticen y enseñen acerca de lo que puede estar pasando, de lo que puede pasar en los próximos días, en los próximos meses, o lo que puede pasar a partir de esa pandemia con el mundo y lo relacionan con lo que está en la palabra de Dios. La verdad es que en este tiempo que tenemos no podría entrar a hablar específicamente de cada una de estas profecías. Incluso muchos de ustedes me han enviado videos de estas profecías pidiéndome mi opinión. No tendría el tiempo para hacer cada una de ellas. Y ante eso quiero animarlos a que hagan algo, y es lo que dice la palabra. En Primera de Juan capítulo 4, la Biblia nos dice, Dios nos dice que debemos poner a prueba en oración con la ayuda del Espíritu Santo y comparando con la palabra de Dios cada una de estas profecías, enseñanzas o cualquier tipo de cosa, incluso lo que Laura, lo que la iglesia les está enseñando, cada uno tiene la responsabilidad ante Dios de ponerlas a prueba ante la palabra para ver su veracidad. Así que hoy quiero hablarles hoy de una profecía específica, una profecía en especial que les puedo garantizar, esta sí se las puedo garantizar, que es 100% verídica. Y se los puedo garantizar porque fue dicha específicamente por Dios y está en su palabra. Y la encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Cristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. La verdad es que nunca me imaginé que en los primeros años de ser pastor iba a tener que enseñar o iba a tener que estudiar acerca del Apocalipsis. Por primera vista, todos los que hemos leído la Biblia hemos sentido o incluso la forma como se ha enseñado el Apocalipsis ha hecho que muchas personas tengan temor acerca de este libro. Y la verdad es que yo también por mucho tiempo lo he sentido. Sin embargo, ante todo lo que está pasando, ante todas estas profecías y enseñanzas, yo creo que es importante saber qué es lo que dice Dios de estos tiempos o los tiempos venideros. Yo quiero compartirles lo primero que yo he aprendido y que he descubierto al empezar a leer este libro de nuevo. Y se los digo con toda sinceridad, no soy un experto en el tema. No voy a pretender saber todo lo que dice este libro, entender todas las simbologías que hay aquí. Pero hay cosas específicas en los primeros 2-3 capítulos que podemos saber cuál es la intención de Dios y ya saberla incluso definiéndolo en este momento en que estamos viviendo.
Ahora, antes de entrar precisamente a hablar de lo que Dios quiere decirnos a nosotros, permítame darles un poquito del contexto del libro de Apocalipsis, porque de nuevo hay muchas teologías y hay muchas también confusión en las personas acerca de este libro. Primero, la palabra Apocalipsis no es destrucción. La palabra Apocalipsis ha sido utilizada por Hollywood y por los medios y películas y se ha generalizado como que es sinónimo de muerte, de destrucción, y por eso las películas y las series solo muestran el mundo en llamas y meteoritos cayendo y explosiones y gente muriendo o desapareciendo por todos lados. Pero la verdad es que la palabra Apocalipsis significa revelación. Ese es el significado, revelación. Y el primer versículo que leímos habla de qué es la revelación. No es la revelación del final del mundo, aunque está incluido ahí, sino la revelación de quién es Jesucristo, su poder y lo que Él va a hacer por el reino de Dios y por sus hijos. Así que por el contrario de tener miedo, ese miedo que se ha creado, la intención incluso del libro de Apocalipsis es traer paz a las personas que lo leen. Paz y traer esperanza a través de la gracia de Dios. En vez de juicio, aunque hay juicio, Dios quiere decirnos que la gracia existe y seguirá existiendo hasta que Él venga y hasta que estemos con Él. Y mira lo que dice el versículo 4 del primer libro, del primer capítulo. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. O sea que incluso en el inicio del Apocalipsis, ya Juan, el apóstol Juan, o Dios a través del apóstol Juan nos dice, este libro es para gracia y paz, y que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes los que están leyendo este libro. Y después dice, es de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Quiero resaltar eso, el soberano de los reyes de la tierra. Nos está hablando de la revelación de quién es Jesucristo. Nos está hablando de sus atributos, de que es un Dios que no cambia, que es un Dios fiel, que es un Dios que vive, es un Dios que tiene el poder sobre todas las cosas, que no ha perdido el poder, ni ahora ni nunca lo ha perdido, ante nadie y ante ninguna circunstancia. Ahora, este libro de Apocalipsis, esta carta, fue dirigida específicamente a 7 iglesias que estaban ubicadas en el área de Asia Menor en ese momento, lo que hoy conoceríamos como Turquía. Ahora, el número 7 está representado en estas iglesias y está representado en muchos otros ejemplos y símbolos dentro de este libro. Y Dios lo escogió de esa manera porque el número 7 significa plenitud, significa algo completo. Lo que podemos entonces entender es que aunque la carta estaba dirigida a 7 iglesias de ese momento, ese número 7 representa la plenitud de la iglesia. Por lo tanto, el Apocalipsis es para toda la iglesia, para ti y para mí en este tiempo también. ¿Y cuál es el propósito? Además de revelar quién es Jesucristo, además de revelar una vez más su gracia, su esperanza, su paz, es decirnos, y dice el versículo 19, lo que se ha visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Lo que hemos visto, lo que se ha visto fue la revelación que tuvo Juan desde el principio y que está en el capítulo 1 de Apocalipsis. Lo que sucede ahora fue lo que sucedía en ese momento con la iglesia, pero que también sucede con nosotros. Y lo encontramos en el capítulo 2 y el capítulo 3. Y lo que sucederá, lo que viene en el futuro, esa batalla de nuevo donde Jesús va a poner las cosas en orden, la encontramos del capítulo 4 en adelante. Ahora, para terminar el contexto, ¿qué pasaba en ese momento con los creyentes de estas cartas y de todo el cristianismo en general? Habían 3 cosas que ellos estaban padeciendo principalmente. La primera, persecución por parte de no solo de los romanos, que veían a los cristianos como unas personas subversivas o que lo veían como que representaban un peligro para el imperio, y por eso ya habían quemado el templo en Jerusalén. Sino que también había persecución dentro de la misma iglesia, habían fracciones de la iglesia que luchaban entre ellas, habían falsos maestros también, y había la influencia de la adoración pagana y de la inmoralidad. Pues estas iglesias no quedaban dentro del territorio de Israel, quedaban en Asia,
Y en esas ciudades donde ya había concentración cristiana, también había, como ha habido a través de la historia, adoración a otros dioses, a dioses paganos y dioses tan increíbles como el diosa del sexo. Y por eso se hablaba de la prostitución santa en ese momento. Nada de santo con la prostitución. Así que, pero aparte de eso, el emperador de ese momento, había ordenado que todas las personas en el imperio tenían que adorarlo a él como si él fuera un propio Dios. Y entonces la iglesia estaba en medio de esta presión tan impresionante. Incluso muchos de ellos estaban cediendo a la presión del imperio romano. A pesar de los años, estas tres circunstancias que hemos visto, persecución, adoración pagana, inmoralidad y falsos maestros, se siguen viendo hoy en día. Solo para dar un ejemplo, podemos hablar de la persecución. Ya no solo que no se puede orar o leer la palabra en escuelas o en sitios públicos o en espacios del gobierno, sino que incluso recientemente, por ejemplo en California, se prohíbe que incluso en las iglesias se cante, y todo escondido bajo el temor de la pandemia. Eso con solo dar un ejemplo, sin mencionar las críticas y los ataques que hay si compartes de Dios, no solo en tu trabajo, en un lugar público, sino ahora incluso en las redes sociales, donde se está criticando directamente a la iglesia. Lo que nos muestra esto entonces es que si estamos viviendo lo mismo que sucedía en la iglesia de ese momento hace tantos años, o aún peor incluso, entonces el mismo mensaje que Dios le dio a la iglesia en ese momento es el mensaje que puede aplicarse para nosotros hoy en día. ¿Y cuál es ese mensaje? De las 7 iglesias que Dios le envió esta carta, 2 de ellas recibieron primero un mensaje de ánimo. Y podemos tomar, por ejemplo, la iglesia de Esmirna que está ahí. Y lo encontramos en el capítulo 2. A la iglesia de Esmirna Dios le dice que Él conoce el sufrimiento. Él conoce el padecimiento por el que están pasando. Sabe cuánto es calumniada esta iglesia. Y les dice... pero les dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. No está hablando solo del sufrimiento en ese momento presente, sino incluso el que va a sufrir en un futuro. Y le dice después, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso lo encontramos en Apocalipsis 2. Mire, el primer mensaje que envió Dios a la iglesia y que nos da a nosotros entonces también es que nos mantengamos fieles, pero realmente fieles, y que perseveremos aún más en el sufrimiento. No solo perseverar en nuestra vida cotidiana, sino que incluso aún más en medio del sufrimiento, de cualquier tipo de sufrimiento, es cuando más deberíamos perseverar. En otras palabras, nos está diciendo, sean fieles aún si mueren. Mira lo que decía anteriormente, sé fiel hasta la muerte. Así que seamos fieles y perseveremos aún si morimos. La verdad es que si alguien te ha dicho que el entregar la vida a Dios y el estar con Dios debería significar que no hay sufrimiento, la verdad es que eso es un evangelio muy distorsionado, eso es un evangelio equivocado. Dios no nos prometió que no íbamos a morir. Él nos dijo que aún si muriéramos, Él estuviera con nosotros. Él nos dijo que Él había vencido la muerte para que cuando muramos estemos vivos por la eternidad. Así que tarde o temprano recibiremos sanación aquí en la tierra o en el cielo. Tarde o temprano habrá solución para nuestros problemas aquí en la tierra o en el cielo. Es por eso que Pablo, me recuerdo en este momento, le decía a los romanos que nada de lo que pasamos en este mundo se compara con la gloria venidera. Nada de los sufrimientos se compara con la gloria que vamos a vivir. Ahora, por supuesto que podemos orar para que Dios nos proteja, para que nos proteja de esta circunstancia o de cualquier otra. Y podemos orar por sanidad, incluso podemos orar porque se resuciten los muertos. Pero recuerda que si somos hijos de Dios, obtendremos esa sanidad, como decía, aquí en la tierra o en el cielo. Y cuando entendemos eso y cuando creemos de todo nuestro corazón que podemos, en eso que Dios nos promete, es cuando podemos entonces someternos y aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas en el mundo, sea cual sea. Y podremos y deberíamos entonces tener paz y tener la mayor fe como ninguna otra persona
aún en medio de esta pandemia. Los hijos de Dios hoy deberían manifestarse, los hijos de Dios hoy deberían ser reconocidos porque mantenemos la fe y mantenemos la esperanza y la paz más que cualquier otra persona en el mundo. Así deberíamos estar. Así que es un llamado, por eso les decía que no es fácil este mensaje, para que nos examinemos a nosotros mismos. Ahora, aclaremos algo de la perseverancia. La perseverancia no es solo ser fuertes, la perseverancia no es solo ser fieles tampoco en medio del sufrimiento y la persecución. La perseverancia también es no negociar tus convicciones y mantenerte fiel a la voluntad y a las enseñanzas de Dios. Y voy a repetirlo. La perseverancia es no negociar tus convicciones, lo que Dios dice, y mantenernos fiel a la voluntad y a las enseñanzas de Dios. Porque Dios nos creó para estar al nivel de sus enseñanzas. Pongámoslo en este lugar. Dios nos enseñó para que nosotros estemos al nivel, pero poco a poco la humanidad ha venido desde el principio bajando los estándares de Dios y bajando nosotros el nivel. Y en vez de nosotros tratar de mantenernos en el estándar y el nivel de Dios, lo que hemos querido es tratar de bajar los estándares de Dios a nuestro nivel. Pero quiero decirte algo, Dios nunca ha bajado de acá. Dios nunca ha cedido ni ha negociado sus estándares. Somos nosotros los que hemos tratado de hacer. Por eso tenemos que volver a tratar de estar ante Él. Y sí, la verdad es que no es fácil, familia. No es fácil y a veces incluso no es lógico, como lo vemos en el mundo, seguir los estándares de Dios. Como tampoco fue lógico para Noé construir una barca para una inundación que no había pasado nunca porque nunca había llovido, y cuando todos se burlaban, él siguió haciéndolo. Como no fue lógico para Moisés sacar a un pueblo de la esclavitud de Egipto, llevarla al desierto al frente de un mar, levantar la vara para que se abriera un mar, pero lo hizo. Como tampoco fue lógico para Josué tener que caminar con todo el pueblo alrededor de una muralla por más de 7 días y al final gritar creyendo que esa muralla iba a caer, pero lo hizo. Como tampoco fue lógico para María caminar por las calles de Belén con una barriga diciendo que el Espíritu Santo la había embarazado y que ese hijo era el Hijo de Dios. No fue lógico ni fue fácil, pero creyeron y fueron fieles, y al final por eso fue que cada uno de ellos y nosotros podemos triunfar si creemos y nos mantenemos firmes, perseverando y no negociando las convicciones de Dios. Porque con Dios la victoria se consigue primero cuando nos arrodillamos y nos sometemos a Él y a su voluntad. Tal vez hoy no suene muy lógico entonces defender el matrimonio cuando vemos lo que pasa con los matrimonios, incluso dentro de la iglesia. Pero si Dios le dice que lo defendamos, tenemos que hacerlo, vale la pena. Tal vez no sea lógico luchar por tu matrimonio si está en una dificultad, pero si Dios te dice que lo hagas, vale la pena. Jóvenes, tal vez no sea lógico en este momento guardarte y mantenerte virgen hasta llegar al matrimonio, pero si Dios lo dice, vale la pena. Tal vez no sea lógico orar por los gobernantes de este mundo, por la clase de gobernantes que tenemos, pero si Dios lo dice, vale la pena. Tal vez no suene lógico seguir orando por una persona que nos ha hecho mucho daño o que le hemos evangelizado, le hemos compartido las buenas nuevas y siempre hemos encontrado un rechazo, pero si Dios lo dice, vale la pena. Tal vez no sea lógico seguir reuniéndonos por una cámara o en medio de todas estas restricciones, pero si Dios lo dice, vale la pena. Dios está buscando una iglesia que siga creyendo a pesar de, que siga obedeciendo a pesar de, que sea fiel y persevere a pesar de, que siga congregándose y unida a pesar de. Lo segundo que Dios quiere hacer, el segundo llamado que le hizo a esas iglesias y nos quiere hacer a nosotros también, fue un llamado al cambio. Primero a perseverar, a mantenernos fieles, pero también un llamado al cambio. Y podemos tomar el ejemplo de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, en ese momento Dios le dice lo siguiente: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. O sea que al principio Dios le dice a la iglesia de Éfeso, la mayoría de ellas les dice: bien hecho, están haciendo esto súper bien, estoy orgulloso de ustedes. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor.
Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Mira, si llevas mucho tiempo en la iglesia, seguramente has escuchado, incluso tú mismo has dicho en alguna oportunidad que ya no sientes el primer amor, que tienes que recobrar, que tienes que volver al primer amor. Y esto normalmente se relaciona o se ha enseñado con un sentimiento. Y es el sentimiento que tuvimos por primera vez cuando llegamos a los pies de Cristo, que se sentía todo maravilloso, color de rosa, volábamos, estábamos en las nubes. Era un sentimiento supremamente especial y era un sentimiento real. Pero entonces, si ya no lo sentimos, si ya no nos sentimos de esa manera, si ya nos sentimos conectados, para tratar de lograrlo, para tratar de recuperarlo, hacemos lo que nos enseñó Daniela o lo que nos decía Daniela hace un par de semanas, y es volver a Dios a sus pies con amor extravagante, con adoración, entregado totalmente a Él con amor radical. Pero leyendo una vez más esta semana Efesios capítulo 2 y esta carta Apocalipsis capítulo 2 y esta carta a los Efesios, me di cuenta que antes de hacer esas cosas que Dios nos dice que deberíamos volver a hacer para recuperar ese primer amor, nos dice que primero tenemos que acordarnos de dónde hemos caído y arrepentirnos. Y es que experimentar el amor por primera vez en realidad no fue cuando aprendimos a orar. Muchos experimentamos ese primer amor y no sabíamos qué decirle a Dios. Ni tampoco fue cuando empezamos a adorar libremente. Yo recuerdo que yo experimentaba esa llenura y no me sabía ni una canción y me daba hasta pena levantar las manos. Pero ¿saben por qué sentimos el primer amor? Lo sentimos porque reconocimos que éramos pecadores, porque reconocimos que no podíamos hacer nada para lavar nuestro pecado, pero que el Dios, el Padre amoroso, había enviado a su propio Hijo para lavar nuestro pecado y pudimos arrepentirnos y someternos directamente a Él. Y cuando sentimos que su gracia nos llenaba, ahí estaba el primer amor. Ahí fue cuando lo recibimos. Yo creo que Dios está permitiendo también entonces esta pandemia. Ha permitido que el enemigo nos sacuda de esta manera porque Él también quiere hacer algo al respecto. Quiere usar esta situación también para llamar al mundo, no solo para acercarnos a Él, sino para llamar al mundo y específicamente a la iglesia y advertirnos que debemos mantenernos sometidos y con arrepentimiento de lo que hacemos. Dios lo está diciendo primeramente a la iglesia. El libro de Apocalipsis ha sido usado para enseñar o para atemorizar al mundo, para tratar de evangelizar al mundo. Y está bien hablarle al mundo de que viene un lugar que se llama el infierno, donde aquellos que no estén con Dios van a pasar su eternidad en ese lugar. Pero la iglesia, la verdad, es la primera que recibe el mensaje. La iglesia es la primera que es llamada a arrepentimiento. Se nos ha olvidado que todos los días debemos cargar la cruz y seguir a Cristo. Tal vez se nos ha olvidado que aunque Jesús ya murió por nuestros pecados siguen haciéndonos daño. Ya nuestro pecado ha sido lavado, pero cuando fallamos nos hace daños a nosotros. Ya no nos separa de Jesús, ya no nos separa de Dios. Romanos 8 nos dice que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo cuando estamos con Él. Pero igual nos hace daño, es un obstáculo en nuestra vida. Ahora, ¿estoy queriendo decir entonces con eso que debemos recibir al Señor de nuevo? No. Pero lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso y que nos dice a la iglesia de nosotros, a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros, es que a pesar de todo lo bueno que se hace, Él no quiere las cosas buenas. Él primero quiere nuestro corazón. Él se alegra con que seamos discípulos buenos, que podamos cumplir las cosas que nos pide, pero Él primero necesita y quiere nuestro corazón. ¿Y saben por qué? Porque la verdad es que nosotros, aún sin amar a Dios y sin someternos a Dios, podemos ser expertos en oración. Aún sin amar a Dios y sin someternos a Dios, podemos hacer todas las cosas buenas, ser las personas más dadivosas, el mejor vecino del mundo. Podemos serlo aún sin amarlo. Aún lo podemos hacer por apariencias, lo podemos hacer aún buscando un beneficio o lo podemos hacer simplemente por religión, porque hay que hacerlo. Ese era el caso de Éfeso, una iglesia muy buena en obras, pero con un corazón lejano al de Dios. Lo que es peor es que incluso podemos hacer todas estas cosas sin ni siquiera haber conocido nunca a Dios.
Saber quién es, pero sin haberlo conocido. Jesús mismo nos lo dijo en Mateo 7. Él dijo, muchos me dirán en aquel día, en el momento en que estemos al frente de Dios, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús les dirá, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jamás los conocí. Ahí es cuando hablamos que se trata de una relación, no una religión. Dios puede utilizar entonces esta pandemia para revelar a los que se llaman a sí mismos cristianos de los discípulos. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada de Laura? Es diferente ser cristiano de título a ser verdaderamente un discípulo. Y esta circunstancia puede estar llamando a las personas o puede estar revelando quiénes hacen parte aún dentro de la iglesia de esa diferencia. Sometimiento total y arrepentimiento. Familia, yo les dije que no iba a ser un mensaje fácil de escuchar, pero es un mensaje necesario. Y estoy seguro que durante este mensaje Dios les ha estado hablando, tal vez te ha estado mostrando algo como me lo ha mostrado a mí, cosas personales que he tenido que cambiar. Porque Dios no quiere un arrepentimiento simplemente como lo hacen los niños pequeños, como lo hace Cristian de 3, de 4 años, que cuando sabe que está haciendo algo malo sale corriendo diciendo sorry. Pero al momento vuelve a hacerlo. Porque él simplemente está buscando salir de un problema, pero no está cambiando su corazón, su actitud. Dios quiere hacer un cambio. Quiere hacer un cambio. Primero, Él quiere mandarnos un llamado de ánimo. Quiere un llamado de ánimo que perseveremos, a pesar de las circunstancias. Que no juguemos con sus convicciones, que nos mantengamos fieles a Él. Y también nos está llamando a que saquemos cualquier pecado que tengamos guardado. No porque ya nos lleve al infierno, porque si somos hijos de Dios, ten la certeza que Él ya hizo la obra completa en nosotros. La obra completa de llegar al cielo, de estar con Él, de ser parte de la familia de Dios. Pero igual el pecado puede ser un obstáculo y puede afectarnos. Especialmente nos está llamando a que nos sometamos a Él. Y que nos demos cuenta en qué áreas le hemos quitado el trono. Porque cuando llegamos a los pies de Dios, cuando estábamos en ese momento de reconocimiento, cuando yo estaba en ese momento, le dije, Señor, toma todo de mi vida. Pero poco a poco en mi caminar, en algunos momentos, he querido de nuevo tomar el control. He querido tomar el trono de las finanzas. He querido tomar el trono de mis relaciones. He querido tomar el trono en mi trabajo. He querido tomar el trono de mis gustos personales, en vez de someter a lo que Dios nos ha dicho. Y si es así, hoy quiero que sea el día de cambio. Que el arrepentimiento en realidad sea un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, de actitud, no solo de acciones, sino solo de palabras, sino un cambio de mentalidad. Donde podamos volver a poner a Dios en el lugar que Él nos está pidiendo ponerlo. En nuestro corazón, en el trono absoluto. ¿Saben una cosa? Hay una profecía que sí he escuchado hace muchos años, que la he dicho muchos pastores por muchos años. Y es la profecía, creo que se las compartí hace un tiempo, de que antes de que venga Jesús va a haber un nuevo avivamiento. Tal vez el mayor avivamiento que va a conocer el mundo y la iglesia. Y yo creo que ese avivamiento lo vamos a vivir, lo podemos vivir nosotros. Pero ¿sabe qué nos muestra la Biblia? Cada vez que hubo un avivamiento, primero hubo un tiempo de arrepentimiento. Primero hubo un momento donde Dios le pidió a su pueblo que fueran sometidos, que se sometieran completamente y que estuvieran con las cuentas claras antes de Él. Yo quiero ver y quiero ser parte de esa manifestación del cielo en la tierra. Yo quiero que el cielo se manifieste en la tierra. Y en estos días estaba orando en mi tiempo personal con Dios y estaba orando el Padre Nuestro, esa oración que nos enseñaron a todos. Y que dice, y todos lo sabemos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Yo le decía, Dios, sí, ven pronto. Y mientras que vienes, que tu reino se manifieste en este lugar. Y después seguí, hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. Y saben que entendí o que recordé en ese momento, que para poder ver la manifestación del cielo en la tierra, primero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios en la tierra. Esa es la forma como se va a ver el cielo manifestado aquí en la tierra. Cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, así como los ángeles están haciendo su voluntad en el cielo, sin cuestionamientos.
Tenemos que someternos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, no jugar con sus convicciones y tenemos que estar claros y arrepentirnos y tener las cuentas claras con Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos en este momento perdón. Padre, este es un tiempo que tú estás llamando a tu iglesia a que no solo utilice el libro del Apocalipsis para poder traer a otros a tu reino, pero principalmente a que nosotros seamos los primeros en tener las cuentas claras contigo y ser llamados a estar bien contigo. Señor, te pido perdón porque la iglesia ha fallado mucho en muchas cosas. La iglesia ha estado dividida por muchos años. En la iglesia ha habido juicio por muchos años. En la iglesia se ha condenado a personas por muchos años. En la iglesia, Señor, ha pasado divisiones, peleas y muchas cosas, Señor. La iglesia ha utilizado y muchas personas han utilizado tu palabra, Señor, erróneamente. Y la iglesia también ha jugado con las convicciones que tú nos has dado, Señor. Y te queremos pedir perdón. Padre, y te pedimos perdón no solo para tener las cuentas claras contigo, sabiendo que ya, Padre, si te conocemos, tú has perdonado y nos ves con ojos de amor y gracia a través de Jesucristo. Pero que igual, Señor, nos afecta y no nos ha permitido avanzar. El mundo hoy sufre lo que sufre porque tal vez la iglesia no se ha parado. El mundo no debería tener hambruna porque la iglesia debería haberse parado. El mundo no debería tener guerras porque la iglesia debería haberse parado. Padre, así que perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Y perdona a cada persona individualmente. Te pido perdón por mi propio pecado. En el nombre de Jesús. Y tal vez estás escuchando este mensaje. Y tal vez esa parte que hablábamos que incluso muchos estando en la iglesia no conocieron, nunca han estado directamente con Dios, nunca lo han reconocido. Y es porque nunca han sometido completamente sus vidas a Él. Jesús va a volver, familia. Jesús nos prometió y nos muestra en Apocalipsis que Él vendrá de nuevo en nubes por su pueblo. Y aquellos que ya conocemos al Señor seremos arrebatados, seremos llevados con Él en las nubes. Y si ya hemos muerto nos encontraremos con Él en los cielos. Pero los que no lo conocen no tendrán una oportunidad hasta el momento del juicio. Y la pregunta entonces que todos tenemos que hacernos es si estamos listos para ese momento. ¿Estamos listos para el momento o que el Señor venga por nosotros o el momento en que nosotros partamos de este mundo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para encontrarte con Dios? No quiero hacer un mensaje de terror, quiero darte un mensaje de esperanza. Dios te está dando la oportunidad en este momento para que vengas a sus pies y que lo hagas como en la palabra nos lo está enseñando, que si confesamos con nuestra boca que Él es el Dios, que Jesús vino a morir por nuestro pecado, que reconocemos nuestro pecado y que aceptamos que Él haya tomado nuestro lugar en la cruz, entonces serás salvo. Eso nos lo muestra el libro de Romanos. Si ese es tu lugar, si es tu posición, si reconoces que en este momento tú debes dar este paso de fe, someterte a Dios por completo. Y es un honor para mí poder guiarte en una oración y quiero pedirte que la repitas y todo lo vamos a repetir contigo. ¿Qué tal si dices así? Señor Jesús, reconozco y creo que eres el Hijo de Dios y que fuiste enviado por el Padre a morir en la cruz en mi lugar y por mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que no puedo hacer nada para lavar mi pecado. Por eso acepto tu salvación, me someto a ti y entrego mi vida por completo. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me guíes de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Si ese es tu caso, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te agradecemos por tener la confianza de estar con nosotros. Y te ofrecemos una familia donde podemos apoyarte y donde podemos guiarte y caminar contigo en el camino más importante, en la decisión más importante que hayas podido tomar en tu vida. Y es que ahora en adelante eres adoptado como hijo de Dios, lo dice la palabra. 2 Corintios 5 nos dice que además eres una nueva criatura y que ya Dios está celebrando en el cielo que eres parte de su familia. Por favor, conéctate con nosotros y déjanos ayudarte en este camino. Gracias familia y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.